Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero ahora Cristo en la cruz también nos da una imagen de gracia. Y vamos a ver precisamente de lo que se trata esto. Antes de eso, ¿tienen ustedes su...? ¿Sí? ¿Lo repetimos? ¿Ya lo tienen? ¿No? ¿Quién no lo tiene? No se han de ver apuntado, ¿verdad? No se han de ver apuntado en la lista. Ok, vamos, mientras se los dan, lo repetimos todos. A las 3, 1, 2, 3. El cual nos ha liberado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una vez más, miren, habla este versículo de esto. Dios nos arrebató, Jesús nos arrebató del reino de las tinieblas y nos ha trasladado a otro reino, el de su Hijo amado Jesús. Nuevamente, hablando de Jesús, a las 3, 1, 2, 3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Guarden esto ahí, y los que tienen sus apuntes, vamos a ver el significado de muchas palabras, como por ejemplo dice que Él en quien tenemos redención. Esta palabra es muy teológica, pero en aquel tiempo no sonaba religiosa, sino explicaba una situación que ahorita vamos a ver. Cristo en la cruz, una imagen de gracia. Como introducción, la gracia, hemos visto en otras ocasiones, la gracia es algo que inmerecido, algo no ganado. Un pasaje en la vida de Pedro lo ejemplifica, y ese pasaje nada menos nos habla de un hombre, de Pedro, que él es difícil describir su carácter, pero Pedro, si viviera en este tiempo, estuviera en Reto a la Juventud rehabilitándose. ¿Sí? Así, todo por todos lados, y aguas con Pedro porque hasta violento era. Imagínense, vamos con el chisme, imagínense, Pedro a los 3 años de andar con Jesús andaba armado. Y eso que era discípulo de Jesús. Y quiero decirle que no andaba armado nomás para apantallar al enemigo, porque en el momento que pudo usar su espada, la usó. Cuando fueron por el huerto, al huerto por Jesús, él saca su espada y le corta la oreja a Malco. Dicen que Pedro fue el primer torero de oreja. Entonces, aguas con Pedrito, ni se metan con Jesús ni nada. Pues él le había dicho a Jesús, aunque todos te nieguen, yo no. Y a lo mejor hasta agarró la espada, y si se ponen al brinco, yo les salgo, ¿no? Pues sabe una cosa que Jesús le dijo: mira, Pedro, antes de que el gallo cante, ¿qué dice? Me mirarás 3 veces. 3 veces. ¿Sucedió? Tal cual lo dijo Jesús. ¿Pero qué? Pedro cayó, negó a Jesús y hasta con maldición. Y después de haber hecho esto con Malco, ¿ya el Señor lo abandonó? No. Y miren, es un buen ejemplo Pedro, porque no fueron sus primeros errores. De repente se puso de consejero de Jesús: no bajes porque te van a matar. Jesús le dijo: no, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Niega a Jesús. ¿Cuántos errores tuvo Pedro? ¿Cuántos errores? Inclusive, ya después de que fue bautizado con el Espíritu Santo, Pablo en una ocasión llegó con él y lo regañó, lo exhortó. Tú cuando estabas con los judíos te portas como judío, y cuando estabas con los gentiles te portas como gentil. No lo digo, pero casi les hipócrita. Escuchen, un apóstol de Jesucristo, uno que fue llamado. Y mire, ahí podemos ver nosotros la gracia de Dios. Ahora, voy a hacer esta comparación. La comparación con Judas. ¿No Judas hizo casi lo mismo que Pedro? Traicionó a Jesús. Pero sin embargo, aún sin odiar a Jesús, lo vendió. Ya hasta una lana recibió por Jesús. Pero escuchen esto: cuando
Judas se dio cuenta de su pecado, en lugar de arrepentirse, de levantarse, ¿qué hizo? La puerta falsa. Fue exclusivo. ¿Pedro qué hizo en todas las veces? Hermanos, esto es aprovechar la gracia de Dios. Dios nos hace el favor que no merecemos de salvar nuestra alma, de perdonar nuestros pecados en forma gratuita. Escuchen, la salvación no es gratis, pero ni a ti ni a mí nos ha costado. La salvación tuvo un precio y no lo pagamos nosotros, ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros la obtenemos gratis. Pero escucha esto, muchos han agarrado la gracia para divertirse, para regresar a la fiesta. Yo al fin ya soy salvo, ya soy cristiano. Espérame, la gracia incluye que Dios nos da el poder para no volver al pecado. ¿Sí entendemos? Te perdona gratis, pero te da el poder para no volver al pecado. Los que vuelven es por su propia cuenta, ¿sí? Pero el Señor nos da todo lo necesario en la gracia. Es algo inmerecido, algo no ganado. Un pasaje en la vida de Pedro lo ejemplifica. La otra, la gracia que redime. Estas palabras, ¿verdad?, teológicas, vamos a dar una explicación de esto. La Biblia dice, el cual nos ha librado, hablando de Dios, de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Vamos a ver redención. Fuera de Cristo, pertenecemos al reino de las tinieblas. Ay, no seas exagerado. ¿Qué dice la Biblia? Esto. Pero la gracia, nuestra penalización, ¿qué dice? Pero por la gracia, y ¿sabe una cosa? Que esto como seres humanos, como que nos cuesta trabajo así entenderlo. Yo me acuerdo cuando me dijeron, eres salvo, tus pecados han sido perdonados. Yo me salí y yo dije, ¿en serio? A mí me costó trabajo creer que mi vida estaba limpia, que ya no tenía pecados. Y peor tantito, Johnny lo sabrá. Ahorita les voy a decir quién es Johnny. Piedras lo sabrá. Y empecé a acordarme de muchos enemigos que dejé yo allá afuera. Y dije, ellos lo sabrán. Y sabe una cosa, que no lo sabían. Y que yo me veía en mi mente decir, ¿qué crees que el Señor ya perdonó mis pecados? Inclusive lo que te hice, yo no te debo nada. ¿Se imaginan qué me hubieran dicho? ¿Pero qué creen? Que el Dios que me salvó y me liberó también tocó el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque a uno me lo acercó y fue salvo. Con ese nos habíamos balanceado. Y cada rato nos agarramos a trancas. Y el otro, pues era un matón de ahí de la vocación. Pero la Biblia dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Sí, amén. La gracia de Dios incluye todo esto. Aquí la señora decía que este tipo hasta le caía gordo. Utilizaste la palabra, lo odiabas. No, ¿verdad? Más te caía gordo. Con eso basta, no le va a caer gordo. Pero la gracia de Dios sobre su vida cambió hasta el corazón de su esposa y de sus padres. Amén. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Fuera de Cristo nuestra ciudadanía está en el infierno. ¿Dónde nos encontraríamos hoy si no fuera por la gracia de Dios? Yo me voy a detener un poquito ahí. Fíjense que entre los adictos, y bueno, no solamente en ellos, se ve más, pero casi en todos, nosotros desarrollamos algo que se llama autosuficiencia. No me ayudas, pues yo puedo. No, yo mero, ¿no? Aunque no sea cierto, ¿no? Yo. Pero también a veces creemos que nosotros podemos cambiar y dejar de ser esclavos de las drogas, del alcohol o del pecado que practiquemos por nosotros mismos. Yo a veces les he preguntado, ¿y si eres calmachín, por qué no has cambiado?
Y así como están ahorita todos en silencio, se quedan aquí. ¿Quieres estar machito? ¿Por qué no has cambiado? Porque a veces una de las cosas para poder cambiar es que primero tenemos que aceptar que estamos mal, que no podemos. Pero el orgullo a veces no le deja a la gente aceptar eso. Estaríamos bajo el reinado de las tinieblas. Él no nos rescató del poder de las tinieblas por ser un poco mejor que el promedio de la gente. Hay personas también que dicen, no, sí, yo estoy mal, pero no tan mal. ¿Sí me explico? Hace rato, y voy a sacar a balcón a Sergio aquí, ¿no? Estábamos orando allá atrás y estábamos hablando de los hábitos, de las adicciones, y Sergio mencionó esto, dice, es que algunos teníamos adicciones. Y yo me rompí la cabeza, dije, híjole, si él ya no tiene, entonces yo estoy re mal, y eso que soy el pastor. ¿Y saben por qué? Porque yo todavía tengo algunas adicciones que no agradan a Dios. Mi forma de reaccionar a veces, mi enojo va más allá. Y yo me he dado cuenta que a veces son hábitos que traigo, ¿sí? No se me ponga el brinco porque lo vas a ver, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Estoy diciendo esto con broma de Sergio porque lo platicamos en uno, sí es cierto, yo también tengo adicciones, ¿no? Necesitamos al Señor. Hay cosas que no podemos. Y no podemos ser medio buenos o medios malos. Y tampoco estoy mandando al infierno a las personas que todavía tenemos algunos hábitos que no agradan a Dios. Lo que estoy resaltando aquí es la gracia de Dios, que a pesar de que todavía tenemos ciertos hábitos, Dios nos ama, Dios está con nosotros y está dispuesto a ayudarnos a salir adelante. La Biblia dice, el que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Nomás no te me estanques, y eso, más bien no hay estancamientos, o vas para atrás o vas para adelante. Tenemos que ir siempre adelante. La otra, fuera de Cristo estamos en bancarrota, sin nada que ofrecer como pago por nuestro rescate del reino de las tinieblas. Hermanos, ¿cuánto le podemos nosotros ofrecer a Dios para que perdone nuestros pecados? Para que cambie nuestra vida, para que nos ame, para que nos consuele. ¿Cuánto? Estamos en bancarrota, no tenemos lo suficiente ni lo necesario para lograr nosotros algo de Dios. Lo que Dios nos da es gratis. ¿Qué hay en nuestra vida que pudiera satisfacer las demandas de perfección de parte de Dios? Escuchen esto. No estoy tratando de minimizar la calidad humana que Dios puso en nosotros. No estoy tratando de minimizar las capacidades que muchos tienen. Pero de todos modos, todo lo que tenemos, hermanos, no es nada, no es suficiente para lograr un favor de Dios. No es suficiente. Ahora sí vamos a ver la palabra de redención. ¿Qué significa? Porque la Biblia nos dice ahí en nuestro versículo que en quien tenemos, ¿qué dice? Redención. ¿Qué es redención? Es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio de ¿qué? De un pago, de un precio. Redentor es el que paga el precio. Entonces, redención, ¿qué quiere decir? Alguien o algo estaba preso o esclavizado, por decirlo así, y entonces si yo lo quiero redimir, entonces tengo que hacer un pago, ¿para qué? Para liberarlo. ¿Está bien? Y redentor es el que paga ese precio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos. En el Antiguo Testamento se debían cumplir 3 requisitos para que se realizara la redención. Miren, en el caso, por ejemplo, de Oseas, su esposa lo dejó. Después de haber sido una prostituta, el Señor le dijo, Oseas, cásate con ella, se casó con ella, y después de haberse casado con ella, esta lo dejó y dijo, me iré tras mis amantes que me dan. O sea,
quiso volver a su antigua manera de vivir. Y la Biblia nos dice que ella se fue y que quedó esclavizada. Esto nos da a entender algo. Los que quedaban esclavizados es porque se habían endeudado de tal manera que ya no podían pagar y entonces pagaban con su propia vida. Entonces, Dios le dice a Oseas, ve por ella. Y entonces Oseas, en obediencia a Dios, va por su esposa y la encuentra entonces ahora, ¿qué? Esclavizada. Y Oseas tuvo que pagar por su esposa. O sea, ya así lo vemos. Pero fíjense una cosa, había 3 requisitos que cumplir. Número 1, el Redentor debía, primero, ser pariente cercano. Oseas era pariente cercano de esta mujer. Era su esposa, era su esposo. Primer requisito cumplido. Segundo, hacerlo voluntariamente. ¿Quiso hacerlo? Lo quiso hacer y fue a rescatarla. 3, tener poder para lograrlo. ¿Tuvo la lana? Tuvo la lana para rescatar. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Esto nos habla de Jesús que cumplió con esta ley de redimir y de redentor. Número 1, el redentor debería primero ser pariente cercano. Bueno, ahí tal vez deberíamos decir, ¿a poco Dios es pariente cercano de la humanidad? Jesús, escuchen esto, la Biblia nos habla de un solo Dios. De un solo Dios que se ha manifestado a través del tiempo en diferentes maneras. Y una de ellas es que Él se ha vuelto hombre. ¿Cómo podía ser Él pariente cercano de nosotros los seres humanos? Convirtiéndose en hombre. Hecho semejante a los hombres. Y en la condición de hombre, Él dio su vida por nosotros. Primer requisito cumplido. Pariente cercano de la humanidad, Jesús. Segundo requisito, hacerlo voluntariamente. ¿Jesús dio voluntariamente su vida por nosotros? Allí en el huerto del Edén, como que el drama, uno como que estuviera viendo una película y no te arrepientas, porque Jesús dijo, Padre, si es posible de mí que pase esta copa. ¿Saben qué le estaba diciendo Jesús? Señor, si es posible que mejor no le entro, mejor no doy mi vida. Mejor pues mando un ángel o a cualquier otro, ¿no? ¿Me explico? Y uno ahí en la película, no se arrepienta. Pero Jesús dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Y se sometió voluntariamente a dar su vida por cada uno de nosotros. Voluntariamente. Segundo requisito cumplido. Tercero, tener poder para lograrlo. Estamos hablando de la redención, de rescatarnos. Oiga, porque la Biblia dice que Él nos quitó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Espérenme, eso de que, pues no nomás Jesús llegó y dijo, con permiso, chamuco, me los voy a llevar. ¿Qué pasa si alguien llegara a su casa y le dijera, buenas tardes, señores, fíjese que lo vengo a robar, así que déme chance? Espera. O me vengo a llevar a alguien de tu familia, peor tantito. Yo creo que no nos quedamos. Sí, señor, pásale, ¿cómo nos ve? Si quiere un cafecito, algo, pues adelante. No, espérame. ¿Me quieres quitar algo? Te va a costar. Pues quiero decirles algo. Que Jesús venció en la cruz del Calvario. Venció al tercer día de ser resucitado. Y Él, con el poder que logró sobre la muerte, sobre el diablo, fue y nos arrebató del reino de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Amén. Hermanos, yo estoy del lado del vencedor. Yo sí tengo una playera, me da ganas de reproducirla. Vente al lado de los vencedores. Y quiero decirles, no solamente yo estoy en el lado del vencedor, del mero mero, sino que Él también me ha dado poder para traer a otros, para arrebatar del reino de las tinieblas a otros y trasladarlos al reino de su Hijo amado Jesús. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, Jesús realmente vino a cumplir la ley
y en este sentido a cumplir los requisitos de un redentor. Ser familiar cercano de la humanidad. Número 2, lo hizo voluntariamente. Y 3, tuvo el poder para lograr nuestra redención. Tenemos un redentor en quien confiar. La otra, el mejor ejemplo de la redención y el redentor en el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Ruth. Ahí hay otro ejemplo también. Hay otro ejemplo de redención. Pueden leerlo si gustan. La redención cristiana enfatiza la compra de un esclavo de su antiguo amo, el pecado, de modo que está libre para servir, ¿qué dice? A un nuevo amo. ¿A quién? A Dios. Ahora, fíjense una de las cosas, alguien me dijo en una ocasión, pues qué chiste, nos quita de un amo del reino de las tinieblas y nos mete con otro amo, el reino de Dios, o a Dios mismo. Pero qué diferencia hay, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Que cuando tú estás en el reino de las tinieblas, no les gusta esto a muchos, pero eres esclavo del pecado y la paga del pecado es muerte. Y el diablo no creas que, ya estás aquí conmigo, mijito, véngase, y te apapacha. No le hagamos al cuento, los que estamos aquí sabemos que el diablo no nos trata así. Y no solamente hay muerte, hay sufrimiento y hay gracia, y a veces de generación en generación. Pero estando en el reino de Dios, Él nos muestra su gracia. Y también hay trascendencia, no solamente de generación en generación, sino también para la eternidad. ¿En qué reino nos conviene estar? Si se tratara de conveniencia, en el reino de Dios. La muerte expiatoria, o sea, de expiación, o sea, el sacrificio, la expiación habla del sacrificio, la muerte expiatoria de Cristo, por medio de su sangre derramada es el precio del rescate por la redención del pecado de la humanidad para Dios. O sea, Jesús derramó su sangre como el pago de nuestros pecados. La gracia que libera. Aquí quiero mencionar, perdón, que me regreso un poquito, acerca de la sangre. Lo hemos visto en otras ocasiones. Hay muchos que cuando hay algún problema empiezan a sangrar al Señor. Te iban a atropellar la sangre de Cristo. Y que hay la sangre de Cristo, ¿no? Espérame, mi hermano, mira. Bíblicamente, teológicamente, doctrinalmente, la sangre de Jesús derramada en la cruz cumple una función. ¿Cuál es esta función? El perdón de pecados. Su sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados, no para sanar, no para echar fuera demonios. Porque muchos cuando oran por los enfermos y la sangre de Cristo sane tu vida, el Señor que haga una transfusión, no, eso es choro nuestro. La sangre de Cristo fue derramada, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Para los demás, hermanos, está el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo para liberar, el Espíritu Santo para ayudarte, para fortalecerte, el Espíritu Santo para liberar a los enchamucados. ¿Me explico? Ok, esto fue un breviario cultural y es gratis. La gracia que libera. Ahora, fíjense una cosa, que hay muchos que se quedan en la gracia que perdona tus pecados. Alguien llega y le dice, Señor, yo desde este momento entiendo el mensaje de la salvación, yo acepto a Cristo como mi Salvador y acepto el perdón de tus pecados así gratis como tú me lo das. Y gratis yo soy salvado de la condenación eterna y trasladado al reino de Dios. Gratis mis pecados han sido perdonados. Pero hay muchos que se quedan ahí y no avanzan, hermanos, hacia algo más. ¿A qué? La gracia que libera. La Biblia nos dice muy enfáticamente que el viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. Pero eso la Biblia nos aconseja, transfórmense en la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir?
que este Gamalielito que vino en mediados de noviembre de 1972 y entregó su vida a Cristo, el Señor ahí me libró de la condenación, perdonó mis pecados, cambió mi mentalidad, todo esto. Pero ¿qué creen? Que saliendo de la iglesia, yo me di cuenta que tenía yo todas las tendencias antiguas. ¿Escucharon? Tendencias, hábitos, y que desde ese momento yo comencé una batalla diaria. ¿Para qué? Para ser liberado por el poder del Espíritu Santo de todos mis viejos hábitos. ¿Entendemos, hermanos? Muchos dicen, sí, me cambió hace tiempo. No, espérame, te sigue cambiando. Es más, a lo mejor tú ya dejaste de querer cambiar. ¿Entendemos esto? ¿Qué onda? Somos más nosotros. ¿Ah? ¿Por qué? Avísame porque al otro. Si entendemos esta transición, hermanos, una cosa es ser perdonados y salvados de la condenación eterna, pero de ahí en adelante debemos emprender la transformación, la liberación del viejo hombre que está viciado conforme a los engaños. Y debemos, dice, transformados ¿en qué? En el espíritu de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decimos en arrepentimiento. Mi hermano, antes pensabas y tenías enfocado todo lo que es pecado, cambia tu mentalidad y ahora enfoca tu mente ¿en qué? En todo lo que es de Dios. ¿Entendemos esto? ¿Cómo fuimos formados en el reino de las tinieblas? Ahora tenemos que ser formados ¿en qué? En todo lo que es el reino de Dios. ¿Entendemos? Fíjense que hay algo que quiero mencionar. Yo he leído y me he fijado que a veces nuestra educación no es muy directiva. La educación de nosotros, el vulgo, el pueblo. Muchos padres como que, pues ¿sabe qué crees? Que ella se dará cuenta cómo es la vida. Cuando Dios ha mandado a los padres a educar directamente a los hijos. No es a ver cómo me sale este. Tenemos que educarlo. ¿Cierto? Y luego ya ven cómo sale. Ojalá que nunca se nos llene el reto, pero así pasa. Pero por otro lado, yo me he dado cuenta en los hijos de los reyes. Dense cuenta en los documentales y todo, niñitos chiquitos están ahí. Es más, yo me acuerdo que en una ocasión un hijo de uno de los reyes andaba ahí echando relajo y las cámaras sobre él. Mira el hijo del rey cómo andaba echando relajo ahí. ¿Por qué se les hizo noticia? ¿Por qué era un niño y andaba echando relajo? No, porque era el hijo de un rey. Y de ellos se espera otra cosa. ¿Me explico? Y a estos niñitos desde pequeñitos, escuchen esto, les enseñan a ser reyes. ¿Cierto o no? Hermanos, eso aplica para nosotros. ¿Cómo nos estamos educando? Yo de repente en consejería les digo a algunos, ¿sabían que yo me estoy preparando para ser juez? ¿Sí sabían? ¿Sabían que me estoy preparando para ser juez? ¿Sí? ¿Y saben por qué yo me estoy adelantando? Porque la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a las naciones. Entonces yo ya estoy aprendiendo que un juez oye una parte, oye otra, oye todas las partes y entonces hace una deliberación y después hasta la ejecución. Pero hermanos, nosotros vamos a vivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuchen esto, con el más educado de todos los seres humanos y celestiales. No vamos a llegar allá con el ñerazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, jefe? Gracias, jefe, pues por haberme salvado, porque ya estaba regreso. Escuchen esto. Va a haber un banquete. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos comportarnos en un banquete? ¿Cuántos? Pues la gracia de Dios, ya sabes.
Mi hermano aprende cómo vestirse, hasta qué pedir, cómo pedirlo. ¿Está bien? Bueno, no, ojalá que no sea en la casa como aquí en Reto. Dicen, ay, mínima bruja, de luego una corona. O a veces también no esperan la formación. Ay, mínima o no. Lo estoy sacando mal. Bueno, pero así es. Estamos aquí para cambiar, ¿cierto? ¿No? ¿O no? Hermanos, estamos aquí para cambiar, ¿o no? Tenemos, mientras no morimos, la oportunidad y la ayuda de Dios para refinarnos. Yo estoy pensando en algo, chavos, y desde hace mucho la pastora lo estaba. Cada quien teniendo su mantelito y los cubiertos ahí y bien sentaditos, no a las de acá. Que todo mole y todo acá. Eso lo he visto en otros centros de rehabilitación, ya saben. Hermanos, ¿sí entendemos de las cosas que tenemos que liberar? ¿Sí? De esos hábitos del viejo hombre. Hermanos, no pierdas. Hay algunos que tan fácilmente, ya no voy a la iglesia. ¿Saben qué quiere decir esto? Ya no quiero ser como Cristo. Y si nosotros tenemos una imagen de Jesús, hermanos, es que era un hombre sumamente educado, sumamente respetuoso. Y también que cumplía con todas las costumbres, como de ser redentor. Es más, Jesús hasta vestía bien también. ¿No se les hace raro, por ejemplo, que los soldados romanos se hayan estado peleando por a ver quién se quedaba con su túnica? No creo que era un costal. Su túnica era de una sola pieza sin costura. Que Hugo Boss y que Armani. En su tiempo era, hermano, de lo mejor. Claro que no andaba Jesús, decía, miren, es de sin costura esta, ¿qué tal? Por eso es el Hijo de Dios, bola de humano. Era fina su vestidura porque él era así, pero no porque la quería para presumir, ¿no? Y luego los letreros acá, bueno, ¿quién recuerda andar haciendo publicidad? Bueno, es otra cosa. La gracia que libera. Porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense lo que dice ahí, que el pecado no va a ser más tu Señor. ¿Qué pasa, hermanos? Entonces, cuando todavía andamos luchando, ay, es que no puedo dejar esto. De repente no quiero ser chismoso, pero se me sale. Que de repente no quiero robar, pero se me pega. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí la Biblia dice que en Cristo y la gracia de Dios te dan el poder para dejar el pecado. Sí, somos pecadores. Y algo que debemos estar constantemente en lucha es liberarnos. ¿Me explico? Liberarnos. Yo quiero decir, yo todavía tengo algunos hábitos que no son muy agradables, humanamente o con lo que sea. Pero ¿qué quiero decir? Y testificarles que ya he dejado un montón de pecados atrás. No se imagina. Un montón de pecados, ya soy libre de ellos. Gracias. Pero hay algo que siempre estoy al pendiente. La Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo estoy vigilando todavía mi vida y permitiendo que Dios también vigile mi vida. Pero ¿podemos entender esto? El pecado, hermanos, no tiene que enseñorearse de nosotros. La otra, si solo conocemos la gracia que redime y no la que libera, entonces debemos avanzar para vencer el poder del pecado, sobre todo, ¿qué dice? Sobre todo nuestro ser. Muchos cristianos toman como la experiencia cumbre de su vida ser rescatados de la condenación y el obtener un lugar en la eternidad con Dios. Esto es maravilloso, pero la gracia incluye mucho más. ¿Qué quiere decir? Desde el momento que aceptamos a Cristo como Salvador,
somos ciudadanos del reino de Dios. Desde que aceptamos a Cristo, somos legítimamente sus hijos. Estamos, hermanos, en otro lado, en otra onda. Yo sigo siendo mexicano, pero más que esto, yo pertenezco al reino de Dios. ¿Está bien? Pero mientras estoy aquí todavía, hay muchas cosas de las que necesito liberarme. Y esto vamos avanzando. Enseñorearse, dice, no se enseñoreará más de vosotros. Se refiere a poseer una autoridad, tanto oficial como funcional. Esta es la manera en que el pecado se enseñoreaba de nosotros. El pecado decía, salta, ¿qué decíamos? ¿Qué tan alto? Venga, vamos a la fiesta. ¿Dónde? Pero ahora en Cristo, si el pecado dice salta, nosotros podemos decir, quítate, desaparece. Ya no te enseñarás de mí, ahora estoy bajo la gracia. Miren, cuando fui por la camioneta esa gris, Bruce, un amigo gabachito nuestro, y yo, nos la trajimos desde Brownsville hasta Ciudad Juárez. En aquel tiempo en Ciudad Juárez las cosas estaban muy feas y ella no quiso como gringo pasar la camioneta, entonces me dice, pues te la dejo. Dije, sí, perfecto. Fui y lo dejé al aeropuerto. ¿Saben una cosa? Que en cuanto salí del estacionamiento del aeropuerto, iba a cruzar la frontera para ir al centro de reducción de reto, sentí en mí un vacío, una soledad. Pero quiero decirles que como que no me permitía ni siquiera respirar bien. Yo sé, ¿qué está pasando, no? Iba yo manejando, yo estaba pensando, ahorita que llegue allá con los hermanos ya va a ser diferente, me voy a sentir con ellos. Tal vez lo que muchos dicen, el hastío de estar hasta allá lejos, ¿verdad? Pero iba yo con esta sensación. Pero yo me acordé, hermanos, que esto es un ataque que he tenido del diablo muchas veces. Me paré y dije, sé quién eres. Sé que estás queriéndome sentir vacío y solo. Pero te digo, no estoy solo y no estoy vacío. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Cristo está ahorita aquí y yo no estoy solo, mínimo tengo a Jesús, tengo ángeles a mi alrededor, tengo familia. Empecé a orar, hermanos. Esto se fue. Pude respirar y todavía quedarme alabando a Dios ahí. ¿Has sentido algo así? Y también con algún pecado. Yo me acuerdo que de recién convertido me subí al camión, iba yo agarrado acá y vi de repente así un señor ya grande que también iba así, y miren cómo se hace el saco, y aquí en esta bolsa de su saco se veía una buena lana. Dije, a lo mejor sí me la está poniendo ahí, porque qué casualidad, ¿no? Que yo la vea, ¿no? A lo mejor es la manera de que Dios suple, ¿no? Y yo dije, ¿qué ole? ¿Qué te pasa? Y le dije, disculpe. Y me la acerqué y le dije, se le está viendo ahí su lana, guárdasela en otro lado. Ay, muchas gracias. Y se la guardó en otro lado. No tengo por qué obedecer al pecado. El pecado está sujeto a mí. No se imaginan, y mi familia es testigo de esto, ¿qué suerte tengo yo para que me den cambio de más? Un día un misionero me pidió que si le cambiaba yo un cheque con unos amigos que tenía en una casa de cambio. En este tiempo en el ministerio necesitábamos $1,000,000 de pesos. Y cuando vamos, les doy el cheque, me dan la lana, ¿y cuánto creen que me daban de más? $1,000,000. Y yo me quedé pensando, dije, ¿será? Qué extrañas formas de suplir nuestras necesidades del Señor, ¿verdad? Voy a la caja y le digo a la señorita, hasta se molestó conmigo, le dije, señorita, el dinero no está bien contado. Claro que sí lo contó la máquina.
Le dije, cuénteme. No, pues más confianza me dieron. Se dieron cuenta que me daban $1,000,000 más. No tengo por qué obedecer al pecado, ni ser engañado por el diablo. El Señor en su gracia me da el poder, ¿para qué? Para liberarme de su influencia. La gracia no es permiso para volver a pecar, es poder para decidir abandonar el pecado cuando toque a nuestra puerta. Tenemos libertad para escoger lo correcto. ¿Escuchamos esto? Nadie, ni el diablo nos puede forzar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es lo que dice la palabra. ¿A poco muy santo? ¿Te han dicho esto? No, no lo hagas, ¿a poco muy santo? ¿A poco ya cambiaste? Yo tenía un vecinito aquí, a ver, ¿cuántos lo conocieron? Que un día estaba yo hablándole y le dije de su manera de hablar, y esto es lo que me dijo él: ay, tú, ¿a poco muy santo? Yo me quedé pensando, dije, no muy santo, pero ¿qué crees? Que sí soy santo. ¿Por qué lo voy a negar? Es lo que la Biblia dice de mí. Y a veces nos da pena, ay, sí es cierto, no soy tan, porque sabemos que hay cola que nos pisen. Pero aunque te pisen la cola, mi hermano, el Señor te ha hecho una nueva criatura. ¿Sí? No importa lo que Satanás diga, ni lo que los otros piensen acerca de ti. Aquí lo que importa es lo que Dios dice de ti. Lo que importa es que estás bajo la gracia. Escuchen, el diablo hasta Jesús lo quería hacer caer con esto. ¿Con qué eres hijo de Dios? ¿Qué le estaba diciendo? No eres hijo de Dios, pero tú dices, ¿no? ¿Con qué eres hijo de Dios? A ver, si eres hijo de Dios, y 3 veces lo tentó. Pero Jesús se plantó con todo lo que él tenía y salió vencedor. Así podemos hacer de nosotros. La gracia que reconcilia. Hemos visto la gracia que perdona, que libera, y la que reconcilia ahorita. Porque Él es que dice nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Escuchen esto, hermanos, antes de Cristo había el pueblo judío y los gentiles, todas las demás razas. Pues el Señor derribó todo esto y ha hecho de los dos pueblos, hermanos, uno solo. Hay algunos que dicen que nosotros tenemos una religión de allá, del otro lado. No, mis hermanos, el Señor es el Salvador de todos los seres en todo el mundo. Él derribó este muro de separación. El Señor no es racista. ¿Entendemos? ¿Cuántos están aquí son racistas? Levanten la mano. Ojalá. Pero yo pensaba que no era racista hasta que me presentaban a algunos españoles. Eran gordos los españoles. Y cómo me gustaban los chistes esos de los... Buenísimos. Hasta que me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen chistes de los polacos. Aquí tenemos chistes de los argentinos. Y en fin, es más, a veces hasta entre nosotros somos racistas, ¿verdad? Ojalá que no, o más bien ojalá se nos quite, porque Él es nuestra paz. Vamos a ver, nuestra época no es la única en la que ha habido disturbios raciales. En la época de Pablo existía tensión entre judíos y gentiles, incluso dentro de la iglesia. Ok. ¿Hay alguna raza que a veces nosotros tenemos catalogada como los más racistas? Que son los nazis, los alemanes, ¿cierto? Miren, mataron, se dice que 6 millones de judíos. Ayer estaban pasando una película donde en una cantina había soldados y estaba la mesa de los oficiales. Y uno de los oficiales dijo, sí, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿por qué nos vamos a juntar con los soldados si nosotros somos oficiales? Y esta es la mesa de los oficiales. Había racismo hasta entre ellos. Increíble. En nuestra época y a veces en la iglesia sigue habiendo lo mismo. Es más, les voy a decir, hay personas en las iglesias que no soportan a los pecadores.
Chavos, fíjense a qué iglesia se van a ir después de aquí, porque no en todas los quieren. Y aquí que los queremos abusan, ¿sabes? Perdón, muchachos. Van a ver, van a ver. Derribando, dice, la separación intermedia de separación. No solo se refiere a una mejor relación con Dios, sino a un corazón nuevo hacia los demás, especialmente hacia aquellos que te resulta difícil de amar. ¿Me explico? Aquellos que te resulta difícil de amar, Dios quiere que los ames. Es más, aquí hay racismo, se los muestro. ¿Cuántos me aman por ser americanista y que ganamos allí? Nomás uno, dos. Miren, parece que esto es una broma y sí lo es, pero ¿a poco no? Pero ¿a poco no también es en cierta forma un símbolo de racismo? Sí lo es. Vamos más adelante. Ya está cada quien en su plática. La gracia de Dios hace que procures reconciliarte con gente de toda raza, clase y cultura. Esto obliga a la Iglesia de Jesucristo a ser el lugar más heterogéneo de toda la sociedad. Miren, si no nos hemos dado cuenta, hay un caso muy marcado en la Biblia de racismo. Los judíos, dentro de su ley, no podían ir a la casa de los gentiles. Y cuando Cornelio manda por Pedro, que estaba orando, el hermano Pedro, y se le apareció un lienzo donde bajaban animales puros e impuros, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Señor, en mi vientre no ha entrado nunca cosa inmunda o que hace abominación a Jehová. Bueno, el Señor estaba tratándole de decir que el Señor, si santificaba todo, tenía que ser aceptado por Pedro, pero él bien judío. Entonces, es avisado Pedro que le van a llegar a hablar para que vaya a la casa de Cornelio y les predique. Pues llegan aquellos, cuando Pedro, el hermano, estaba hablando, y le dicen: Pedro, Cornelio, que vayas. Y ya habiéndole avisado el Señor, fíjense, el Señor le tuvo que decir, va Pedro a la casa de Cornelio, pero antes de entrar, o ya tal vez estando ahí, le dice: ¿para qué me has llamado? ¿No sabes cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil? Se la voy a poner en tiempos de... Imagínense que de repente usted me manda a invitar a su casa. Y yo le digo a usted: hermano, perdóneme, pero yo como pastor no me puedo manchar entrando a su casa. Yo creo que me pone 45 grados y me pone un patada. ¿Sí me explico? Y así estaban estos cuates. ¿Era racismo o no? Pero el Señor le tuvo que decir a Pedro: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Hermano, nosotros no debemos ser racistas en ningún sentido o hacer acepción de personas. Y escuchen esto: no porque algunos son mis amigos, mis cuates, quiere decir que yo no debo tener relación con los demás. El fenómeno de grupos es sano. Aquí ahorita todos estamos unidos, bueno, menos los que están durmiendo. Esos ya se fueron por otro lado. Pero aquí estamos unidos, ¿por qué? Porque todos venimos a alabar a Dios y escuchar la palabra de Dios, aprender del Señor. ¿Cierto o no? Ok, pero ¿qué cree? Que ahorita va a ver que después de que termine la reunión, unos van a correr al comedor, otros van a correr ahí en la entrada, otros van a correr ahí, otros van a correr ahí, otros van a poner allá y otros van a poner un montón de mesas aquí. Y se hacen un montón de grupitos. ¿Verdad que no? Deberíamos estar todos unidos, todos juntos. Espérenme, una cosa es estar unidos y otra cosa es estar juntos. Ok, no hay problema porque se hagan grupos, pero escucha esto: el problema será si tú menosprecias a los demás. ¿Escuchamos esto? Cuando era la cena del Señor, Pablo los reprende. Los ricos llevaban ahí sus manjares y todo, y se ponían unas guarapetas y menospreciaban a los que no tenían. Y Pablo los reprende. Entonces, mi hermano,
que no hagamos esto nosotros, discriminación, ¿está bien? Ni en este sentido. Otra cosa, para crear en sí mismo de los dos uno solo, nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué dice? Ok, recuerden esto, estamos hablando de la gracia, ¿sí? Y si Dios ha tenido con nosotros un favor inmerecido, entonces por eso no debemos ser racistas, y debemos nosotros entonces amar a los demás. ¿Sí sabían que Dios ama a los negros? ¿Sabían ustedes que en un tiempo durante la historia algunos teólogos decían que los negritos no podían ser salvos porque los negritos no tenían alma? Pero esperen, no solamente eso, vamos a ver en la Biblia que muchos llegaron a pensar que solamente los hombres tenían salvación, las mujeres no. ¿Saben qué argumento? Mira, la Biblia menciona siempre a los hombres. Cuando Jesús dio de comer, dijo 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Sí? Pero hermano, cosas culturales. Pero esto no quiere decir que Dios hace acepción de personas. Amén. Ya están moviendo mucho, ya a 2 horas acabo. En lugar de poner nuestra atención en las cosas que nos dividen, en el físico, en la cultura, en la educación, en la raza, debemos enfatizar que pertenecemos a gente que dice que le pertenecemos a Dios. Todo seguidor de Jesucristo, cualquiera que sea su raza, denominación religiosa o trasfondo social, debe aborrecer toda clase de ¿qué? De discriminación. Ahora, les voy a decir también una cosa, mis hermanos. Si ustedes llegan a ir a otra iglesia, no me vengan con el chisme de cómo es esa iglesia. Hay muchos que han venido de otra iglesia, no, que creen que el pastor de allá no había de ver, no, o sea, los hermanos de aquella iglesia, no, oiga, ¿qué creen que en aquella iglesia? Hermanos, no me importa, personalmente le digo, no me importa. ¿Saben qué me importa? Que son mis hermanos en Cristo. Y que si nosotros, Dios nos permite ver una falta en alguien, no es para que vayamos de chismosos, es para que vayamos a orar por estas personas y no ir a criticarlos a otro lado. Eso es horrible, porque yo estoy bien seguro que si muchos vienen con el chisme aquí, van a ir con el chisme de aquí a otro lado. Eso es bien seguro. Señor lo reprenda, los chismosos. La gracia que remueve. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿qué dice? La mitad de sus pecados. Dice todos nuestros pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola, ¿qué dice? En la cruz. Miren lo que estamos aquí, la gracia que redime. Y miren lo que está sucediendo aquí. Esto es un caso, y aquí lo voy a mencionar, el significado de este pasaje proviene de actos jurídicos del tiempo de Jesús y de los apóstoles. Miren, en el aspecto jurídico, lo que hacía un juez era que cuando declaraba a una persona inocente o libre de su delito, escribía una carta, hacía copias y las mandaba a pegar en lugares especiales para que la gente viera que esta persona ya era libre, estaba absuelta de sus delitos. ¿Saben lo que dice este pasaje? Quiere decir que el diablo sabe ahora que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Sí me explico? Jesús dice, clavó en la cruz el perdón de nuestros pecados. El diablo que nos quiere hacer culpables, el diablo que está tratando de condenarnos constantemente, ve en la cruz del Calvario ese letrero que dice, eres libre. Eres libre, eres redimido, eres perdonado de todos tus pecados. Y mis hermanos, también eso tenemos que aprender nosotros. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado.
Vamos a dejar este espíritu que tenemos de repente de condenación, de chisme, pero mezclado con condenación. Somos más ávidos, más rápidos para condenar a la persona, para declararla culpable, que para declararla hija de Dios o que tiene posibilidades. Dios no nos ha mandado a condenar a nadie. Dios nos ha mandado a ayudar a la gracia, utilizar la gracia, ¿para qué? Para rescatar a otros y ayudarlos a salir. Otra cosa, la gracia asegura públicamente que todos los pecados pasados son removidos a causa de la cruz. ¿Dónde está mi pasado ahora? Fíjense, ha sido quitado, anulado y clavado en la cruz. ¿Oyeron esto? Si tú hoy le pides perdón a Dios, Él inmediatamente publica que tú eres libre de tu pecado. Y nadie tiene derecho a venir y hacerte culpable otra vez de tu pecado. Ahora escucha, hace 8 días veíamos algo. Si tienes algo que restaurar, restaura. ¿Me explico? Restaura. O pide perdón, o si robaste, restaura y devuelve lo que robaste. ¿Está bien? Pero tu pecado ha sido perdonado. La otra, ¿cómo te ves a ti mismo o a ti misma? En este momento te ves todavía culpable, atrapado o con libertad espiritual, social y mental en Cristo. ¿Cómo te ves ahora mismo? Conclusión. Quiero mencionar una cosa. Cuando empezamos Reto a la Juventud, este es un caso muy severo. Cuando comenzamos Reto a la Juventud, vino un joven. El Señor lo salvó, lo bautizó con el Espíritu Santo, hablaba en lenguas, todo. Fue un ambiente precioso en un rancho que teníamos en Durango. Pero él en una ocasión vino y me dijo: oye, Gabriel, yo quiero saber qué onda con el muertito. ¿Cuál muertito? Me dice: yo maté a una persona. Dice: yo me metí la droga y salimos a atracar. Dice: y yo volví en sí cuando ya lo había matado. Y él lo agarraron y lo llevaron a la cárcel en el Estado de México. Y de ahí se escapó. Pero él decía: ¿qué hay? Me está siguiendo esto, Dios no me lo ha perdonado. ¿Qué creen ustedes? Mi consejo fue le dije: no, hijo, fíjate que Dios ya te ha perdonado ese y todos tus pecados. Pero hay otra cosa tal vez que Dios te esté demandando, por eso te lo está recordando. De restaurar. Le dije, me dice: ¿qué harías tú? Le dije: yo lo que haría era, saliendo de mi programa, ir a la cárcel y decirles que me escapé de ahí, y si tienes que pagar con la ley, tienes que pagar. Y lo hizo, y fuimos. No les digo qué cárcel. Y estando ahí, inmediatamente me lo pusieron bajo custodia y empezaron a investigar. Y el juez le dijo a este chavo: si usted quiere que el gobierno lo mantenga, mejor que sea de otra forma y no queriéndose venir de aquí. Dice: aquí no tenemos absolutamente nada de usted. Hermanos, no había nada, ninguna, él les dio la fecha y todo, no había ninguna documentación que lo hiciera culpable. El Señor lo liberó. Otro caso, más o menos parecido, me dice: yo en una ocasión, atracando, herí a un adolescente. Dice: entonces su familia me demandó, y cuando terminó su programa aquí, le estaban aventando 18 años de prisión. Y me dijo lo mismo: ¿qué harías tú? Le dije: mira, a mí me la ponen difícil y yo no voy a decidir, pero si Dios te está trayendo esto ahorita, número uno, quiere decir, Dios ya te perdonó. De eso no debemos dudar, ¿está bien? Pero a lo mejor Dios quiere que restaures faltas. Porque yo lo que haría es ir con esta familia y pedirles perdón. Y si tú puedes hacer algo económico o materialmente, hacerlo.
Le dije, pero es tu decisión. ¿Y qué cree? Este cuate fue, pidió perdón a la familia y retiraron la denuncia. Hermanos, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Nuestros pecados han sido perdonados, pero si tenemos que restaurar, restauremos sabiendo que Dios es grande en misericordia. Pero hay algo que sí quiero decirles. No lo hagan imprudentemente o con machismo cristiano. Pues ahora le no, esperen. Pidan consejo. ¿Está bien? Pidan consejo. Conclusión. Escribe tus pecados y clávalos de una vez por todas en la cruz de Cristo. Y ser rescatado y liberado para siempre. En otra ocasión hemos hecho eso, yo no lo quise hacer, porque si no me van a maltratar mi pastito. Pero en otras ocasiones la gente ha escrito ahí sus pecados en un papelito y luego los van a poner ahí a esa cruz. Alguien me dijo, no juegues, si alguien los lee. Si alguien los lee no importa porque ya están perdonados. ¿Sí me explico? A mí no me daría pena y no me dio pena una vez que yo lo hice. Si alguien me decía, ay, no, ¿quién te mira? Pues sí, ¿quién me hubiera visto? Porque eso ya pasó y ya no está en mi vida. El Señor me ha hecho libre. Amén. ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie. Dame entendimiento, Señor, para saber tu palabra, para saber usar tu palabra cuando sea necesario y en la forma adecuada. Ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ora con alguien. Ven, solamente dos en pareja. Ora con alguien. Que el Señor lo fortalezca en él.